Capítulo 6. Disfrutando la paz. 2 años después, protagonista de 5 años. La imagen se centra en un niño de apenas 5 años, de cabello blanco como la nieve, que trota sin descanso alrededor de un motel ruinoso. Sus labios se mueven frenéticamente, murmurando palabras incomprensibles que parecen pertenecer a una lengua antigua y olvidada. El sonido de sus zapatillas contra el asfalto agrietado es lo único que rompe el silencio del amanecer. Trota durante 5 minutos más, repitiendo el extraño cántico como si fuera un mantra. Finalmente, el agotamiento lo vence. Su pequeño cuerpo, incapaz de dar un paso más y exigiendo tregua, se desploma sobre el suelo frío y polvoriento frente al edificio abandonado. Con el pecho agitado y la respiración entrecortada, el niño cierra los ojos, intentando desesperadamente recuperar el aliento mientras el sudor perla su frente. Punto de vista: Blanche Petrikov. Acababa de terminar mi rutina de ejercicios ligeros, un paso necesario para acondicionar este frágil cuerpo antes de comenzar mi verdadero entrenamiento físico el próximo año. Me quedé allí, tirado en el suelo frente al lúgubre motel donde Saman y yo habíamos pasado la noche, sintiendo el frío reconfortante de la tierra. Supongo que estarán curiosos por saber qué ha pasado en estos últimos 2 años. Seré amable y les daré un pequeño resumen. Comienzo a recapitular mentalmente los eventos que nos trajeron hasta este lugar. Tras lograr desbloquear mi Aki de observación, Saman y yo continuamos nuestro viaje en la incansable búsqueda de Betty. Durante un año entero, recorrimos lugares que yo reconocía de la historia original, pero sin obtener ningún resultado real o pista sobre su paradero. Sin embargo, en medio de esa frustración, ocurrió el que considero el evento más importante de todo este tiempo. Llegamos a una inmensa explanada verde, cubierta de hierba y rodeada de árboles frondosos. Era un lugar hermoso, impregnado de una tranquilidad absoluta. Apenas puse un pie allí, la familiaridad del paisaje me golpeó de lleno. Inmediatamente supe dónde estábamos. Aquel prado vacío era el sitio exacto donde, dentro de 1000 años, Finn y Jack construirían su hogar. Era el emplazamiento del fuerte del árbol. La emoción me desbordó por completo. No pude evitar saltar de un lado a otro como un fanático empedernido, buscando desesperadamente el mítico árbol de la serie. Ignorando las miradas cargadas de confusión que Saman me lanzaba, corrí hacia el punto exacto donde debería alzarse el majestuoso tronco. Pero al llegar, mi entusiasmo chocó contra la realidad. Solo había un terreno llano. Por unos instantes, la confusión me nubló la mente, hasta que la lógica hizo clic y la revelación me golpeó con fuerza. Por supuesto que no estaba. El árbol aún no había sido plantado. Al darme cuenta de que tenía entre mis manos la oportunidad de oro para convertirme en una pieza fundamental de la historia, no perdí un segundo y me adentré en el bosque cercano. No tardé casi nada en encontrar una semilla de sauce. Después de todo, era un bosque lleno de ellos. Regresé al punto exacto donde el fuerte del árbol se erguiría un milenio después. Usando mi control sobre el hielo, materialicé una pequeña pala escarchada y comencé a cavar un agujero en la tierra. Una vez listo, rodeé la semilla con una fina capa de hielo para mantenerla húmeda y acelerar su crecimiento. La deposité en el hueco con extrema suavidad, un momento irreal, lo admito, y volví a cubrirla con tierra. Me alejé de allí con una sonrisa triunfal, caminando de regreso hacia donde estaba Saman. Él lo había observado todo, frotándose los ojos detrás de sus gafas, completamente desconcertado. ¿Me vas a explicar qué fue todo eso?, me preguntó. No, respondí simplemente. Dejando ese hito histórico de lado, nuestro viaje continuó con relativa normalidad. Yo me dediqué a entrenar y pulir mis habilidades, mientras que Saman lidiaba con sus cada vez más frecuentes visiones. No hubo grandes noticias durante ese tiempo, salvo algunos eventos que, para el resto del mundo, pasaban desapercibidos, pero para mí eran claras señales de que el reloj avanzaba inexorablemente. La tensión mundial empezaba a palparse en el aire. La compañía Amoco presentó a Amo, un robot capaz de razonar con humanos.
En respuesta, su rival Hugo lanzó a CGO, un robot autoconsciente que rápidamente se volvió una celebridad televisiva. Al mismo tiempo, el fantasma de la guerra se hacía más grande, la posibilidad de un conflicto nuclear comenzaba a aterrorizar a la población. Pero la noticia que más me heló la sangre fue sobre el reestreno de una vieja película multipremiada. Para cualquier otro no tendría importancia, pero al leer el nombre del director, Gunter Snow, lo entendí todo. Orgalorg, el destructor de mundos, se ocultaba bajo la identidad de un director de cine antes de la Guerra de los Champiñones y seguía vagando por la Tierra. Otro peligro inminente para la lista. Y ahora, mi parte favorita, el recuento de mis habilidades y los frutos de mi entrenamiento. He logrado aumentar la potencia y el alcance de mi congelación hasta unos 15 metros. Mis creaciones de hielo, armas, herramientas, estructuras, ahora son mucho más resistentes y puedo mantenerlas sólidas por más tiempo. Lo único que me falta es endurecer mi cuerpo con verdadero combate. Por otro lado, he dominado la habilidad de transformar parcial o totalmente mi cuerpo en nieve por unos segundos. Ya sabía que podía hacerlo, pero nunca tuve la oportunidad de ponerlo a prueba. Esta forma me otorga inmunidad temporal al daño físico y una agilidad sobrehumana. Al convertirme en nieve, mi peso desaparece y adquiero una flexibilidad absurda al no tener huesos ni músculos. Además, mi velocidad de aprendizaje se ha disparado gracias a mi estado de concentración total. En cuanto a mis sentidos, ahora puedo detectar la presencia de cualquier criatura o persona en un radio de 15 metros. Mi haki de observación también se ha afinado. Puedo percibir vagamente las emociones de quienes me rodean, aunque solo si esos sentimientos están dirigidos directamente hacia mí. El mayor avance llegó cuando Saman finalmente me prestó el Enchiridion. Ese libro me permitió aprender hechizos de bajo poder, no muy letales, pero increíblemente útiles para escapar o esconderme. También amplié mis conocimientos teóricos en áreas vitales para el apocalipsis, caza, supervivencia, costura, mecánica, reparación y conocimientos médicos básicos para curar nuestras heridas. El libro también me instruyó en alquimia y me brindó información vital sobre diversas entidades, dioses y monstruos. Además, en nuestros viajes he aprendido varios idiomas: inglés, español, ruso, chino, coreano y japonés. Incluso me he forzado a aprender latín y otras lenguas muertas, requisitos indispensables para conjurar hechizos y realizar rituales, cuyas pronunciaciones practico mientras troto. Y para rematar, he aprendido a tocar varios instrumentos para matar el tiempo. Hasta estoy preparando una canción especial para cantarla junto a Saman, una melodía robada de mi vida pasada, por supuesto. Esas han sido todas las novedades interesantes, pero un nudo en el estómago me advierte que esta paz no durará. Según mis cálculos, queda como máximo un año antes del fin del mundo. Más me vale disfrutar de estos días pacíficos mientras duren. Con mi recapitulación mental terminada, de nada, por cierto, me pongo de pie con pesadez. Camino arrastrando los pies hacia la habitación del motel. Empujo la puerta con extrema lentitud, cuidando de no hacer ruido para no despertar a Saman, y entro con sigilo para dejarme caer sobre mi cama. La suavidad del colchón, combinada con el agotamiento que el trote ligero le provocó a mi pequeño cuerpo, me arrastran de inmediato. En cuestión de segundos, la oscuridad me envuelve y me marcho hacia la tierra de los sueños. Capítulo 7, Boom. Un año después, protagonista de 6 años. Ha pasado un año entero desde nuestra última charla. Si soy sincero, no ocurrió nada realmente interesante durante este tiempo. De hecho, todo estuvo demasiado tranquilo, envuelto en un silencio asfixiante que solo podía significar una cosa: era la calma que precede a la tormenta. Las visiones del fin del mundo comenzaron a asaltar a Saman casi a diario, volviéndose más nítidas y aterradoras mientras la tensión bélica global escalaba sin freno. El miedo a la aniquilación nuclear obligó a la gente a esconderse. Se construyeron cientos de búnkeres y las calles se vaciaron. Cada pueblo que atravesábamos en nuestro viaje parecía un lugar fantasma, abandonado a su suerte. Según los cálculos de Saman, la explosión ocurriría este mismo año,
el fin del mundo llegaría en cuestión de meses, quizá menos, pero era inminente e inevitable. He pasado los últimos 5 años y medio preparándome sin descanso para este momento y, sin embargo, el terror a morir sigue arañándome el pecho. Incluso si me mantengo alejado de las grandes urbes, existe la posibilidad de que una ojiva aleatoria caiga justo sobre mi cabeza. Para evitarlo, construimos un barco hecho enteramente de hielo. Simon, consciente de que el final acecha, me ayudó en todo lo que le pedí sin dudarlo. Las bombas no apuntarán al mar, eso sería un desperdicio de recursos para ellos, así que en el agua estaremos a salvo de la destrucción inicial. En cuanto a la radiación térmica y nuclear, nuestros cuerpos mágicamente mutados nos protegen de sus efectos mortales, por lo que no tenemos que preocuparnos. Y sobre Marceline, solo nos queda confiar ciegamente en la intuición de Simon. Su conexión con la corona es tan profunda que puede seguir sus directrices instintivas sin necesidad de sufrir visiones dolorosas. Hoy es año nuevo. Simon y yo zarpamos hace unos días y, en este momento, navegamos en nuestro barco de hielo, a una distancia prudente de las ciudades principales, ni muy cerca para sufrir el impacto directo, ni muy lejos para perdernos el espectáculo. Hace meses se filtró la noticia de que Hugh Oko estaba trabajando con el gobierno en un proyecto secreto. Nadie sabe qué es, excepto yo. Sé que Hugo construirá una bomba potenciada con un material extraño hallado en un cráter ancestral, los restos del cometa de Leech. Él ignora la verdadera naturaleza de esa sustancia, solo sabe que amplificará el poder de su bomba enormemente y con eso le basta. También sé que el epicentro de la detonación será una gran metrópolis, justo por encima de una estación de metro. Han pasado un par de semanas desde que nos anclamos a la espera del estallido. Aparte de la abrumadora tensión en el aire, lo único que ha ocupado mi tiempo son las mejoras en mis capacidades físicas y mágicas. Como es costumbre, me gusta hacer un repaso mental de mis avances para anclarme a la realidad. Mi congelación ahora alcanza los 20 metros, siendo absolutamente letal en los primeros 5. Mis creaciones de hielo ya son lo bastante sólidas para usarlas en combate real. Además, puedo transformarme parcial o totalmente en nieve durante 10 segundos, obteniendo inmunidad al daño y una agilidad sobrehumana. Mi velocidad de aprendizaje por la concentración total sigue intacta y ahora detecto presencias en un radio de 20 metros. Finalmente logré dominar la percepción de emociones ajenas durante este año. En cuanto a magia, manejo hechizos útiles para escapar, invisibilidad breve, crear fuego, y he alcanzado el nivel medio con bolas de fuego, niebla y rayos. Al parecer, este es el límite máximo por ahora, pues la magia en el planeta aún es demasiado débil. Físicamente, he dominado armas básicas como dagas, espadas, arcos y ballestas, además de recibir entrenamiento con armas de fuego tácticas. Mis conocimientos teóricos ahora abarcan cacería, supervivencia, mecánica, costura y primeros auxilios básicos. También he profundizado en alquimia para crear pociones y tengo un registro sobre diversas deidades y monstruos, apoyado en mi fluidez con idiomas y lenguas muertas. Ya ni siquiera me quedan instrumentos musicales por aprender. Sinceramente, amo hacer estos resúmenes de mis habilidades, me demuestran cuánto he progresado y me dan valor. Saliendo de mis pensamientos y volviendo al presente, me encuentro sentado en una silla sobre la cubierta del barco. A lo lejos, observo la silueta de la metrópolis mientras el sol comienza a ocultarse, tiñendo el cielo con un atardecer melancólico. Escucho los pasos de Simon saliendo de la sala de control. Se sienta a mi lado en silencio, con la mirada perdida en el mismo paisaje anaranjado. ¿Te sientes mal por no ayudarlos, Blanche? Su pregunta es abrupta, cortando el sonido de las olas. Dudo unos segundos antes de responder. No hay nada que pudiera haber hecho, le digo con voz firme. No puedo controlar a los países del mundo ni detener esa bomba. Lo mejor es asegurar nuestra supervivencia. Suspiro, tienes razón. Podría evitar que algunas estallaran, pero no serviría de mucho al final. Y aún tenemos que encontrar a Betty. No puedo abandonarte a ti ni a ella. Lo sé.
Nos sumimos en un silencio cómodo durante varios segundos hasta que Saman vuelve a hablar, intentando aligerar el ambiente. Oye, hijo, ¿por qué no me cantas esa canción en la que estabas trabajando? No lo sé, todavía no está terminada, ¿sabes? Ah, tonterías. Seguro que es increíble. Déjame ir por tu guitarra. Saman regresó rápidamente, me entregó el instrumento y se sentó de nuevo, mirándome con expectación. Suspirando ante su actitud casi infantil, dejé que una pequeña sonrisa se asomara en mi rostro y comencé a tocar los acordes con suavidad. Camino por un valle gris, donde el sol no quiere salir. No le temo a la oscuridad, porque dejé de mirar. Dicen que el bien me seguirá, como una sombra detrás de mí. Iba a seguir tocando, pero un sonido distante captó nuestra atención. Era un ruido al que nos habíamos acostumbrado en nuestros viajes, el rugido ensordecedor de un escuadrón de aviones de guerra surcando los cielos. A mi cerebro le tomó unos pocos segundos procesar la situación, pero mis ojos se abrieron de par en par al comprender lo que estaba a punto de ocurrir. A la distancia, pude ver claramente cómo la bomba de Lich era arrojada hacia el mismísimo centro de la ciudad. Lo siguiente que captaron mis retinas fue un destello verde colosal, cegador y enfermizo, que desintegró gran parte de la metrópolis. Segundos después, una imponente nube tóxica, formada por decenas de cráneos fantasmales, se alzó hacia el cielo oscurecido. Por el rabillo del ojo, creí ver una esfera de hielo hundiéndose en el agua cerca de la orilla, pero mi conmoción inicial no me permitió prestarle atención. La onda expansiva tardó unos instantes en alcanzarnos. Estaba tan paralizado por el impacto visual que ni siquiera atiné a cubrirme los oídos para protegerme. Al instante siguiente, estaba tirado de espaldas sobre el suelo de hielo. Un pitido agudo e irritante taladraba mis tímpanos mientras mis ojos contemplaban los restos humeantes de la ciudad. La guerra terminó en ese exacto momento. Ese día, múltiples ojivas nucleares llovieron sobre los lugares más poblados del planeta, llevando a la humanidad y a la vegetación al borde mismo de la extinción. Capítulo 8. Un encuentro en las ruinas. Han pasado unos meses desde que el resplandor de las bombas nucleares calcinó el horizonte. Una vez que el estupor inicial cedió, la cruda realidad del apocalipsis nos obligó a pensar en nuestras reservas de agua y comida. Lo que almacenamos en el barco de hielo nos durará un tiempo, pero en este nuevo mundo nunca es demasiado pronto para prepararse. Usando mis conocimientos teóricos, diseñé los planos para un purificador de agua, ahora solo necesito las piezas adecuadas para ensamblarlo. En cuanto a la comida, es lo último que me quita el sueño. Me he convertido, a efectos prácticos, en el cazador perfecto. Mi dominio de la supervivencia se combina a la perfección con mis hechizos de bajo nivel, invisibilidad, insonorización y un leve control del aire que uso exclusivamente para ocultar mi rastro. Ninguna bestia puede detectarme antes de que mi flecha la alcance. Esos hechizos son inútiles en combate por la lentitud que exigen, pero son letales en la cacería. Si a eso le sumamos nuestra capacidad de congelar y preservar la carne durante meses, literalmente no tenemos que preocuparnos por morir de hambre o sed en este yermo. Sin embargo, mi purificador seguía incompleto. Por eso, apenas una semana después de las explosiones, decidimos regresar a tierra firme. Desde entonces, guiados por la extraña intuición que la corona ejerce sobre Saman, hemos vagado de ciudad en ciudad entre las ruinas humeantes, recolectando chatarra útil. Tengo más de la mitad del trabajo hecho, solo me falta una pieza clave para que mi creación cobre vida, pero nuestra agua potable embotellada se agota rápidamente. Al adentrarnos en la ciudad en ruinas que la corona nos indicó, extendí mi haki de observación. Escaneé cada rincón oscuro, buscando sobrevivientes desesperados o amenazas al acecho. Ya nos habían emboscado antes con resultados nefastos para ellos. Frente a nosotros, los humanos comunes no tienen oportunidad.
Mantuve mis sentidos alerta hasta que una presencia insólita entró en mi rango de detección. Se sentía humana, pero al mismo tiempo, no lo era del todo. No intentaba ocultarse, y lo que más me estremeció fue la abrumadora ola de soledad y tristeza que irradiaba. «Oye, papá, hay alguien más adelante», le susurré a Saman. «No percibo hostilidad, pero ten cuidado, no se siente completamente humano». «Entendido». «Bien hecho, hijo, quédate detrás de mí», respondió Saman, adelantándose y colocándose la corona mágica sobre la cabeza, listo para protegerme. «No importa que tan fuerte me vuelva, para él siempre seré su pequeño bebé». Nos acercamos con cautela hacia la fuente de aquella tristeza, hasta que las sombras se disiparon y pudimos verla con claridad. Era una niña pequeña, increíblemente adorable, pero profundamente desolada. Tenía la piel pálida con un sutil tono azulado, el cabello negro y corto, y unas simpáticas orejas puntiagudas. Vestía un overol azul gastado sobre una camiseta roja, y unos zapatitos que hacían juego con sus medias a rayas. Estaba sentada en medio de la carretera destrozada, llorando desconsoladamente. Era una imagen que le rompería el alma a cualquiera. La reconocí al instante, no había duda, era Marceline. Nos apresuramos a acercarnos a ella. En este infierno, tal vez éramos los primeros seres vivos que veía en mucho tiempo. Pero eso no detuvo su llanto. Después de todo, solo era una niña de 5 años aterrada. Saman, con el corazón encogido, miró a su alrededor buscando desesperadamente algo para calmarla. Su vista se clavó en una juguetería en ruinas y de entre los escombros rescató a un viejo osito de peluche. Al entregarle el juguete, las lágrimas de la niña cesaron casi por arte de magia. Abrazando al oso con fuerza, nos miró con evidente curiosidad. No la culpo, debíamos parecerle un dúo de lo más extraño. Saman llevaba su traje habitual pero cargaba una enorme mochila de suministros, usaba gafas azules y su piel se había vuelto azulada. Yo no me quedaba atrás en rarezas, usando una sudadera negra con capucha, mi mochila de planos y una Glock en la cintura. Supongo que mi apariencia contrastaba fuertemente con el entorno apocalíptico, mi cabello completamente blanco caía sobre mi rostro de piel inusualmente pálida, y mis ojos verdes destacaban con intensidad en medio de la desolación gris de la ciudad. ¿Estás bien, pequeña? ¿Te lastimaste? ¿Dónde están tus padres?, preguntó Saman, genuinamente preocupado. Las preguntas la desorientaron por un segundo, pero respondió con inocencia. Estoy bien, no me duele nada, ¿y mis papás? Su voz se apagó, cargada de tristeza. Conociendo su trágico pasado, era obvio que tocar ese tema la destrozaría, así que decidí intervenir antes de que el nudo en su garganta empeorara. Papá, no creo que sea el momento para un interrogatorio. Tenemos que encontrar esa última pieza y ponernos a salvo, le recordé con suavidad. Saman asintió, cayendo en cuenta. Es verdad, tienes razón. Es peligroso estar a la intemperie. ¿Por qué no vienes con nosotros, pequeña? Te daremos algo de comer y luego podremos charlar con calma. La niña aferró a su oso y asintió. Está bien, gracias por el osito, señor. Ah, qué cabeza la mía. Mi nombre es Saman Petrikov, y este es mi pequeño copo de nieve, mi hijo Blanche Petrikov. El bochorno me subió al rostro al instante. Papá. No es el momento para apodos, me quejé, sintiendo mis mejillas arder mientras la niña reía, visiblemente más relajada. Jaja, ustedes son muy graciosos. Yo me llamo Marceline. Marceline Abadeer. El apellido pareció desconcertar a Saman, era lógico, en el Enchiridion había un registro sobre Hansen Abadeer y la Nocheofera. Con las presentaciones hechas, nos dirigimos a los bordes de un bosque cercano. Allí establecimos nuestro modesto campamento. Una vez instalados, encendí una cálida fogata utilizando mis conocimientos de supervivencia y un pequeño hechizo de fuego. Frente a Marceline no había necesidad de ocultar mis habilidades, después de todo, era mitad demonio. Al ver la llama brotar de mis manos, la niña abrió los ojos de par en par. ¿Eres una especie de mago de fiestas? Una vez vi a uno,
pero su conejo se murió dentro del sombrero, comentó. La inocencia macabra de su anécdota nos arrancó unas sinceras carcajadas. Jaja, no soy un mago de fiestas. Soy uno de verdad, con muchos hechizos y poderes diferentes. ¿Quieres ver algo genial? Ella asintió enérgicamente. Esculpí una réplica de hielo perfecta de su osito Ambo que cobró vida, saltando alrededor de la fogata hasta desvanecerse en copos de nieve. ¡Guau! ¿Qué más puedes hacer? Yo, también tengo un poder, pero no es muy bonito, murmuró, desanimada. Saman se inclinó hacia ella con ternura. Sabes, Mercy, yo también tengo un poder parecido al de Blanche. Y digamos que tampoco es agradable de ver. Pero no importa cómo se vea tu poder, lo que realmente te define es para qué lo utilizas. El sabio consejo le devolvió la luz al rostro. Entiendo, gracias, Saman. ¿Quieren verlo?, preguntó emocionada. Claro que sí, Mercy. ¿Qué tan malo puede ser?, respondió él, confiado. Marceline recogió un insecto del suelo. La expresión de Saman pasó a la palidez absoluta cuando la pequeña abrió su mandíbula a un tamaño antinatural, colmillos afilados brotaron y sus ojos se tiñeron de rojo intenso sobre negro. Con un sonido gutural, aspiró el humo blanquecino, el alma, del insecto. Al segundo siguiente, volvió a ser la niña adorable de antes. ¿Y bien, qué les pareció?, preguntó con timidez. Simon estaba rígido, sudando frío, lo que me sacó una sonrisa burlona. Estuviste increíble, Marceline. Te veías muy genial y para nada aterradora, ¿verdad, papá?, dije, guiñándole un ojo. Yo, oh, sí. He visto cosas más aterradoras en cajas de cereales. Te veías estupenda, Mercy, balbuceó Saman. De verdad. Creí que daba miedo, hasta mi mamá se asustaba a veces, confesó ella, visiblemente aliviada. Tras un buen rato de risas, notamos que el cielo se había cerrado en oscuridad. Mientras Saman apagaba el fuego, llevé a Marceline a una de nuestras tiendas. Esta será tu tienda desde hoy, Mercy. Simon y yo dormiremos en la otra, justo al lado. Descansa bien. Estaba a punto de irme para hablar con Saman sobre Hansen Abadir, cuando ella me detuvo. Oye, Blanche, tengo miedo. ¿Puedes quedarte conmigo hasta que me duerma? Era solo una niña aterrada por un mundo roto. Claro que sí, Mercy. Siempre que lo necesites, estaré a tu lado, respondí, usando su apodo para reconfortarla. Se acurrucó bajo las mantas y me senté junto a ella. Oye, Blanche, ¿puedes cantarme una canción para dormir? Mi mamá siempre lo hacía. Por supuesto. Enséñamela y te la cantaré siempre, mentí, pues ya conocía la melodía a la perfección. Marceline apoyó la cabeza en mi regazo y comenzó a cantar con voz frágil. Duerme mi amor bajo el cielo gris, las hojas caen con su suave matiz, el río fluye, nunca se detiene, pero este instante el alma lo retiene. Canta mi voz esta pena dulce, como la lluvia que en el cristal reluce. Todo se va, es ley de la natura, y en el adiós resides tú mi cuna. Al terminar el último verso, se quedó profundamente dormida sobre mis piernas. Continué tarareando la melodía en un susurro, hasta que el cansancio también me venció. Minutos después, Saman asomó la cabeza en la tienda. Al encontrarnos profundamente dormidos, comprendió que, si algún día él faltaba, nosotros nos tendríamos el uno al otro. Con una sonrisa traviesa, sacó una cámara y nos tomó varias fotografías, munición perfecta para avergonzarme en el futuro. Capítulo 9. Un último adiós. A la mañana siguiente, lo primero que registró mi cerebro al despertar no fue la luz del sol ni el canto de las aves, sino el inconfundible olor y el peso de un piecito sucio plantado directamente sobre mi cara. Definitivamente, no era la mejor forma de empezar el día. Al parecer, el cansancio me había vencido tras cantarle a Mercy la noche anterior.
Aparté su pie con cuidado y me quedé observándola en silencio, perdida en el mundo de los sueños. En mi vida pasada, siempre la consideré como la temible reina vampiro, una figura inalcanzable con más de un milenio de batallas a sus espaldas. Pero viéndola ahora, acurrucada entre las ásperas mantas, la realidad me golpeó, es solo una niña solitaria. Su actitud ruda y sus pequeños desplantes no son más que un frágil escudo de papel que utiliza para protegerse de su propia tristeza en un mundo que le arrebató todo. Lo último que esta niña necesita ahora son batallas sangrientas o vivir con la constante angustia de la supervivencia. Fui una persona ordinaria antes de reencarnar, así que haré lo que cualquiera con un mínimo de empatía haría, cuidaré de ella. Simon nos dejará en unos 5 años, y cuando eso pase, podré valerme por mí mismo. Ya viví una infancia, no la necesito. Pero Marceline sí, y me aseguraré de regalarle una vida lo más pacífica posible. Mis reflexiones se esfumaron cuando escuché un largo bostezo a mi lado. Mercy comenzaba a desperezarse, frotándose los ojos con sus puñitos cerrados. Buenos días, Mercy. Espero que hayas descansado bien, le dije, ofreciéndole una sonrisa cálida. Ya, buenos días, Blanche. Gracias por cantarme anoche, murmuró con voz adormilada. Casi siempre tengo pesadillas raras, pero esta noche no pasó. Me alegra muchísimo escuchar eso, respondí, pasándole su mochila, porque hoy nos espera un día ajetreado. Iremos a la ciudad a buscar una pieza vital para una máquina que estoy construyendo, y luego seguiremos nuestro viaje. La niña ladeó la cabeza, mirándome con una mezcla de curiosidad y burla. «Guau, ¿construyes cosas? ¿Eres una especie de cerebrito? Solo te faltan los lentes de abuelo como los de Saman, jaja». Supongo que leo mucho, admití con una risita, rindiéndome ante su lógica infantil. Jaja, cerebrito, sentenció ella, saliendo de la tienda. La seguí al exterior, donde el aire frío de la mañana nos golpeó el rostro. El sol luchaba por asomarse entre las espesas nubes grises, tiñendo el cielo de naranja. «Guau, casi nunca veo el amanecer». No sabía que fuera tan bonito, susurró Mercy, genuinamente maravillada por la vista. Aprenderás que aún existen cosas hermosas, incluso en el fin del mundo, pequeña Mercy. Esa frase, cargada de una insoportable teatralidad, provino de Saman, quien acababa de salir de su tienda. Mi tonto padre adoptivo siempre buscaba cualquier excusa para sonar como un anciano sabio. Papá, lo interrumpí con tono plano, creo que lo normal en estos casos es simplemente decir, buenos días, ¿no crees? Saman rió por lo bajo. Jaja, supongo que sí. O tal vez, lo correcto sería admitir que fue una entrada magnífica, ¿verdad? Mientras hablaba con ese tono petulante, sacó un papel fotográfico de su bolsillo y me lo mostró. Era una foto mía, durmiendo plácidamente con un hilo de baba asomando por mi boca y el pie de Mercy aplastándome la cara. Exactamente un milisegundo después de verla, una púa de hielo destrozó la imagen en 1000 pedazos. Saman se encogió de hombros, luciendo una sonrisa maliciosa. Sabía que harías eso. Por eso hice varias copias anoche y las escondí por todo el campamento. Es mejor que te rindas, mi querido copo de nieve. Solté un largo suspiro de derrota. Maldición, está bien. Tienes razón, fue magnífico. Siempre tienes la razón. Nuestra dinámica hizo estallar a Mercy en carcajadas. Ja ja ja. Simon, eres un genio. Nada mejor que poner a un cerebrito en su lugar. Bien, bien, gruñí por lo bajo. Mejor iré a revisar el auto y a preparar las mochilas para buscar ese filtro que necesito. Me alejé unos pasos para darles espacio, pero mis sentidos captaron perfectamente el susurro conspiratorio de Marceline. Saman, ¿de verdad dijiste que tienes más copias de esa foto? Pude imaginar la cálida sonrisa de mi padre al responderle, por supuesto que sí, Mercy. Minutos después, los tres estábamos listos para adentrarnos en las ruinas urbanas. Mientras caminábamos sorteando escombros y autos oxidados, Marceline no aguantó la curiosidad. Oye, Blanche,
qué es un filtro exactamente. ¿Y qué cosa de cerebritos quieres construir con él? Recordando que solo tiene 5 años, intenté adaptar mi conocimiento técnico a una explicación lo más sencilla y didáctica posible. Bueno, Mercy, un filtro es un dispositivo hecho de un material poroso. Sirve para atrapar y eliminar partículas sólidas del agua. Básicamente, la limpia de cosas malas para que podamos beberla, expliqué con orgullo académico. Mi plan es construir un purificador para tener agua potable siempre. Aunque no quite la radiación, eso no nos afecta por nuestros cuerpos. Satisfecho con mi cátedra, me giré para ver si lo había entendido. Mi orgullo se hizo pedazos al instante. Mercy estaba en cuclillas junto a Saman, ambos ignorándome por completo mientras picaban el cadáver reseco de un pájaro con una rama. Ese viejo loco de verdad deseaba tener una hija. ¿Entendiste lo que es un filtro, Marceline?, pregunté alzando la voz. Ella levantó la vista, frunciendo el ceño con evidente fastidio. ¿Acaso un filtro no es solo algo que usas para separar cosas? ¿Por qué siempre hablas raro? Me lanzó la mirada más harta que un ser humano podría imaginar. Juro que nunca, en mis 2 vidas combinadas, había sentido tantas ganas de darle un coscorrón a alguien. Tragándome la frustración, continuamos explorando la ciudad durante un par de horas hasta que Marceline se detuvo abruptamente en medio de la calle destrozada. Ya me acordé. Sé dónde hay un filtro, chicos, exclamó, dando saltitos de emoción. ¿En serio? ¿Dónde, Mercy?, inquirió Saman, genuinamente sorprendido. Bueno, antes de encontrarlos, yo vivía en un lugar llamado la Casa Club. Mi mamá y yo íbamos a ir juntas a una fiesta allí, pero ella se quedó atrás y me dijo que me adelantara sola, relató, bajando la mirada por una fracción de segundo. Cuando llegué, no había ninguna fiesta. Solo había un montón de estatuas raras y feas adentro. El corazón se me encogió. A sus 5 años, su mente bloqueaba la crudeza de la muerte, confundiendo esqueletos humanos con estatuas. Pero había muchísima comida por todas partes, continuó ella, y el agua que tenían ahí sabía muy bien. Mamá me dio una tarjeta para entrar, pero la puerta ya estaba abierta. Me quedé unos días antes de salir, no sabía que todo estaba tan roto afuera. Fue una sorpresa fea. Simon me miró de reojo, su expresión endurecida por la empatía. Él también había deducido el trágico destino de Elise, la madre de Mercy. Tras un pesado silencio, le habló con suavidad. Ya veo. ¿Crees que puedas guiarnos a esa casa club, Mercy? Para mí, esta era la oportunidad perfecta. No solo encontraría mi pieza, sino que podría mostrarle a Marceline el mensaje final que su madre le dejó grabado. Sabía por la historia original que ella crecería atormentada, creyendo que fue abandonada. Arreglar ese trauma ahora sería un golpe duro al principio, pero le ahorraría siglos de dolor emocional. Claro que puedo. Aunque no soy una cerebrito como Blanche, tengo muy buena memoria, creo, respondió la niña. Ignorando su dudosa confirmación, seguimos sus pasos hacia las afueras hasta llegar a una zona arenosa llena de escombros. Recordando que el cadáver de su madre debía estar cerca del garaje exterior, supe que necesitaba alejar a Saman para manejar esto a solas con la niña. Escribí una nota rápida a escondidas y se la deslicé en la mano. Él frunció el ceño al principio, pero al leerla, sus ojos reflejaron una triste comprensión. Actuando de inmediato, empezó a palmearse los bolsillos con exagerada desesperación. Oh, no. Chicos, creo que dejé algo importantísimo en el campamento. Sigan el sendero, los alcanzaré enseguida, ¿de acuerdo?, improvisó Saman. No hay problema, papá. Asegúrate de buscar exhaustivamente eso que perdiste, le respondí, remarcando la palabra para confirmar nuestro plan. Mercy se cruzó de brazos, preocupada. Pero Saman, es peligroso. Si nos atacan, yo puedo defenderme, pero Blanche es un cerebrito debilucho. Su preocupación, torpemente disfrazada de insulto, me pareció profundamente adorable. Tranquila, Mercy.
Blanche hace mucho más que trucos de magia, él te protegerá bien, la calmó Samantha antes de alejarse a paso rápido. Estaremos bien si nos mantenemos juntos, añadí, empujándola suavemente hacia adelante. Y por favor, deja de llamarme cerebrito. Soy más bien un prodigio. Ella me sacó la lengua. Puf, lo que digas, cerebrito. Retomamos el camino y pronto divisamos la entrada del refugio subterráneo, incrustada en una pared rocosa con la puerta blindada entreabierta. Al cruzar el umbral, el olor a aire viciado nos recibió. Tal como Mercy describió, había esqueletos esparcidos por el suelo junto a estantes de provisiones. En una esquina, descubrí el pequeño nido donde ella había dormido, rodeado de cajas de comida a las que les había dibujado caritas para no sentirse sola. Ver ese escenario casi me quiebra. Recordé cómo, en mi vida anterior, lloré viéndola cantar sobre la luz roja en la televisión, ignorando que era la despedida de su madre. Marceline notó mis ojos húmedos. ¿Qué te pasa, Blanche? ¿Se te metió polvo en los ojos? El polvo de aquí es muy tonto y molesto. Su inocente consuelo me obligó a parpadear rápidamente. Ignorando el nudo en mi garganta, continué inspeccionando el lugar. De pronto, un parpadeo rítmico captó mi atención. Provenía de un comunicador de emergencia fijado en la pared, demasiado alto para que una niña lo alcanzara. Eso explicaba por qué nunca escuchó el mensaje. Oye, Mercy, ¿qué es esa cosa que parpadea ahí arriba?, pregunté. Ah, ¿la luz roja? No sé qué hace, empezó a brillar un ratito después de que llegué. ¿Qué te parece si lo bajamos y descubrimos qué es? Sus ojos se iluminaron. ¿De verdad? Siempre quise saber qué era, pero ¿cómo vas a alcanzarlo? Está muy alto. Podría haber usado viento, pero opté por algo más mágico para ella. Si está muy alto, entonces subiremos. Concentré mi hielo y, bajo nuestros pies, una plataforma sólida comenzó a elevarse suavemente. ¡Guau! ¿Qué haces?, gritó ella, asombrada. Subir, respondí con calma. La plataforma se detuvo frente al dispositivo. Mercy se asomó por el borde intentando encontrar qué nos sostenía en el aire, fascinada por el vacío. Ignorando sus jadeos, arranqué el comunicador de la pared, lo apoyé en el hielo y descendimos. Al tocar el suelo, la plataforma se desintegró en cientos de copos de nieve que bailaron a nuestro alrededor. Me senté en el suelo polvoriento y busqué el botón principal. Mira, Mercy, esto es un comunicador. La luz roja parpadeando significa que alguien te dejó un mensaje grabado. ¿Quieres escucharlo? Su rostro reflejó una repentina decepción. ¿En serio? ¿Un mensaje aburrido? Creí que era un botón para una entrada secreta. A pesar de sus quejas, se sentó a mi lado en silencio. Presioné el botón de reproducción. La estática llenó el búnker antes de que una voz dulce y exhausta se abriera paso. Marceline, estás ahí, ¿verdad? Mi niña valiente. Mercy contuvo el aliento, sus ojitos se abrieron de par en par al reconocer de inmediato la voz de su madre. Siento mucho haberte engañado, continuó la grabación, acompañada de una respiración errática. Pero sé que eres muy fuerte. Sé que puedes enfrentarte a este mundo tú sola. Las primeras lágrimas comenzaron a resbalar por las pálidas mejillas de la pequeña. Y sé que esto no te cambiará, porque tienes un corazón inmenso. Mercy se llevó las manos al pecho, temblando ligeramente mientras escuchaba paralizada. Te amo, Marceline. No me queda mucho tiempo, espero que puedas perdonarme. El altavoz soltó un último chasquido antes de sumirse en un silencio sepulcral, dejando que el peso de aquellas palabras cayera sobre nosotros en la oscuridad del refugio. Capítulo 10. Funeral y canción. Fue un mensaje corto, apenas un par de frases rotas por la estática, pero cargaba el peso de un mundo entero. Cuando la grabación terminó, un silencio sepulcral inundó la pequeña habitación del búnker. Esa pesada quietud solo fue interrumpida por un sonido sordo y constante, las lágrimas de Mercy golpeando el suelo polvoriento. Mami,
Susurró con una voz tan frágil que amenazaba con romperse. La escena me estrujó el corazón, llenándolo de una tristeza asfixiante. No intenté animarla con frases hechas. Yo mismo perdí a mi madre en mi vida anterior, aunque literalmente ocurrió hace una vida entera, el fantasma de ese dolor aún me persigue. Sé por experiencia propia que las palabras de consuelo suenan vacías cuando tu mundo se cae a pedazos. Alguien dijo una vez que las acciones hablan más que las palabras, así que simplemente la rodeé con mis brazos. La atraje hacia mi pecho, dejando que escondiera su rostro en mi hombro y empapara mi camisa. Lo siento mucho, Mercy, murmuré contra su cabello. Al día siguiente, el viento aullaba arrastrando arena por las ruinas desoladas del pueblo. Detrás de un viejo garaje, 3 figuras permanecíamos de pie, estoicas frente a una reluciente cruz de hielo incrustada en la tierra seca. Éramos Marceline, Saman y yo, rindiendo nuestros respetos a la mujer que descansaba bajo la superficie. Para entender cómo llegamos a este solemne momento, es necesario retroceder a la tarde anterior, justo después del llanto desconsolado de Mercy. Nos habíamos quedado abrazados en el suelo del refugio hasta que Saman regresó. En su ausencia, yo había logrado arrancar el maldito filtro del sistema de ventilación, pero la expresión de Saman al entrar era sombría. Se arrodilló frente a Marceline, mirándola a los ojos con una seriedad paternal que rara vez mostraba. Escúchame, Mercy. Cuando dije que olvidé algo importante, no estaba mintiendo del todo, comenzó con voz suave pero firme. Blanche y yo sospechábamos que tu madre jamás te habría abandonado, y teníamos razón, continuó Saman, tragando saliva. La encontré. Como tal vez ya sospechabas, estaba muy enferma. Te alejó porque no quería que presenciaras su final. Descansaba cerca de un garaje con una motocicleta a medio armar. La he enterrado allí mismo, dentro de un ataúd irrompible, bajo una cruz escarchada que jamás se derretirá. ¿Quieres ir a despedirte, pequeña? Marceline fue un torbellino de emociones encontradas tras esa revelación. Por un lado, la confirmación de la muerte de su madre la destrozaba, pero por otro, saber que no fue abandonada por ser un monstruo pareció quitarle un peso milenario de encima. Apretó mi mano con fuerza, buscando anclarse a la realidad, y miró a Saman con una determinación asombrosa. Creo que si quiero despedirme, Saman. Gracias por buscarla. Una sonrisa triste pero cálida se dibujó en nuestros rostros. Sabíamos que, a partir de hoy, Mercy podría empezar a sanar. Eso nos devuelve al presente, frente a la tumba coronada por una hermosa cruz de hielo puro. En su base, un grabado rúnico brillaba con la luz del sol opaco: Elisa Badir, la mejor madre de este milenio. Uno a uno, nos acercamos para dejar nuestras ofrendas y despedirnos en silencio. Saman colocó con delicadeza una flor de hielo cristalino, diseñada mágicamente para no marchitarse jamás. Yo dejé un retrato pintado a mano, protegido por un hechizo de preservación que había dibujado usando como referencia las fotos que Marcelina atesoraba. Finalmente, la pequeña depositó una carta cuidadosamente doblada. Nadie, excepto ella y la tierra, sabría jamás qué palabras de amor albergaba ese trozo de papel. Guardamos un pesado minuto de silencio antes de refugiarnos en el interior del garaje. Mientras Saman empacaba nuestras mochilas, me acerqué a Mercy, quien observaba la motocicleta oxidada. ¿Cómo te sientes, pequeña?, pregunté, incapaz de ocultar mi preocupación. Ella levantó la vista y me ofreció una pequeña media sonrisa. Sinceramente, muy triste. Pero ahora sé que ella me amaba. Con eso me basta. Se sacudió el polvo del overol, irguiendo su pequeña postura. Además, ahora los tengo a Saman y a ti. Sé que todo va a estar bien, jaja, añadió con una chispa de su usual rebeldía. Admiré su fortaleza en silencio, realmente era una chica inquebrantable. Tienes toda la razón. Estaremos a tu lado, sin importar qué, le aseguré. El ambiente se sumió en un silencio cómodo, ya no asfixiante, sino lleno de una cálida esperanza. Oye, Mercy, rompí el silencio, intentando aligerar el ambiente. Conozco algo infalible para subir el ánimo: la música.
He estado trabajando en una canción, podemos cantarla juntos si quieres. Sus ojitos se iluminaron de inmediato. ¡Wow! ¿También escribes canciones? Yo invento algunas a veces, mi mamá decía que tengo mucho talento. No lo dudo ni por un segundo. Entonces, ¿aceptas ser mi compañera de dueto? Jaja, claro que sí, Blanche. Aunque seas un cerebrito aburrido, bromeó. Algún día desearás ser un cerebrito como yo, reí. Caminé hacia mi equipaje y saqué mi reproductor de música, una reliquia que había reparado durante nuestros viajes. Al regresar, le di al botón de reproducción y una melodía alegre comenzó a sonar. ¿Y cómo voy a cantar si no me sé la letra?, preguntó ella, ladeando la cabeza. Fácil, solo tienes que repetir lo que yo diga, le guiñé un ojo. Quería que esto fuera un momento mágico, así que, con un movimiento fluido de mis manos, materialicé 2 elegantes sombreros de copa y un par de bastones hechos de hielo resplandeciente. Toma, Mercy. Ponte esto y sígueme el juego.